Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Muchísimas gracias por estar en esta mañana en los 93.5 de la frecuencia modulada en este programa Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar acerca de los peligros que tienen en estos momentos nuestros recursos naturales, con mucho énfasis en los recursos marinos, algunos esfuerzos que hacemos para lo que es la recuperación de esos recursos marinos, y también busca pues concientizar un poco acerca de las responsabilidades que conlleva tener un hobby tan hermoso como es la acuariofilia en general, y muy particularmente en este programa con la acuariofilia marina. Hoy le damos gracias al creador por darnos la oportunidad de llegar a lo mejor hasta su casa, su lugar de trabajo o su automóvil. Gracias por abrir este espacio de acuariofilia marina y hacernos parte de su fin de semana. Bien acompañados en el Control Master Monumental con Pablo Díaz. Hoy saludo también a don Hernán Azofeifa, que ya está aquí conmigo, que ya estamos ya cómodos aquí disfrutando de una mañana más. Don Hernán, yo me imagino que a usted le pasa las mías, como hacemos este programa, pues dejamos los mantenimientos, las mediciones y algunas otras cosas para el resto del fin de semana. Buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su lugar de trabajo, desde su casa, desde su vehículo, e incluso a aquellos acuaristas que han venido aprendiendo, conociendo este programa de Acuariofilia Marina y que nos escuchan desde fuera de Costa Rica. Ricardo, gracias a Dios, pues el programa ha ido creciendo en esa comunidad internacional, recibiendo reportes de sintonía de México, de España, de Sudamérica, en fin. Nos alegra mucho que este programa pueda ser un programa instructivo de formación, de juntarnos los que somos apasionados de este hobby para intercambiar un poquito de criterios de información y experiencias. Que este sábado sea de muchísimo provecho para todos ustedes, como bien decía Ricardo, sábado de aprovechar mantenimientos en nuestros hogares. No olviden hacer cambiecitos de agua, recuerden usar agua idealmente filtrada por RODI. Recientemente me hacían consultas, Ricardo, de por qué si no tengo pocos corales o prácticamente no tengo, mi acuario es joven, ¿cómo es que el calcio me sube y me sube si no estoy dosificándolo por aparte? Y a veces nos olvidamos que según el servicio que nos suministra el agua potable en nuestros hogares, en esa agua potable pueden haber partes de calcio que hacen que, existiendo un acuario joven, sin mayor consumo de calcio, esté con esa reposición del agua evaporada, etcétera, más bien subiendo. Entonces, idealmente, aprovechemos y hagamos un esfuerzo en una inversión de una filtración por RODI, que además nos va a quitar siempre nutrientes indeseables que nos provocan algas indeseables. En fin, que este sábado sea de mucho provecho para todos ustedes, y le vamos a dar la bienvenida también a nuestro compañero de acción, Paul Lee, que se encuentra desde Taiwán. Hoy lo pusimos a madrugar a Paul. Creo que anda por la 1 de la mañana del día domingo, Ricardo, mientras nosotros aquí disfrutando de un cafecito, apenas levantando el día sábado. Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo es esa experiencia? Creo que vas a estar unos días guardado por protocolo del gobierno de Taiwán. Muy buenas noches, bueno, buenos días, ¿verdad? También, don Hernán, Ricardo y todos los amigos que nos escuchan. Efectivamente, aquí son la 1 de la madrugada en Taiwán, y como buen acuarista, ¿verdad? Aquí haciendo la cuarentena obligatoria antes de poder entrar a cohabitar con todos los demás amigos aquí en Taiwán. Tengo 18 días de cuarentena que tengo que cumplir antes de poder visitar a todos los amigos, familia que tengo aquí y hacer las vueltas. Pero bueno, ya ese tema sí lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Es parte del tema de hoy. Para evitar las plagas hay que hacer una buena cuarentena.
Sí, valga la pena la analogía, como lo decís, Paul. 18 días de cuarentena, vea qué clase de políticas, ¿verdad? De algunos gobiernos, don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, 18 días en un cuarto de hotel. Hay que mantenerse ahí para descartar cualquier problema, y definitivamente esa analogía es muy válida para el acuarismo, que busca tratar de proteger ese ecosistema que ya de por sí es cerrado, que tenemos en nuestros acuarios, de cualquier ser indeseable de que entre, y si se nos escapa, pues utilizar los métodos necesarios para controlarlo o eliminarlo. Pero don Hernán y Paul, antes de entrarle al tema, permítame saludar a algunas personas que están con nosotros conectadas a través de las redes sociales, que nos comentan usualmente o que nos ponen el like ahí en el Facebook de la asociación, que por cierto nos pueden encontrar como ASOCAM-CR o Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Un saludo para Gary Colman, José Miguel Sánchez, Orlando Palma, Juan Rona, Cristian Villalta, Alejandro Salas y a David Sáenz. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros acá en esta mañana, y siempre en todas las semanas en nuestros Facebook o nuestras redes sociales que tenemos. Don Hernán, Paul, hoy vamos a darle la segunda parte a un programa que tuvimos la semana pasada, donde tocamos un tema que apenas, como decimos popularmente, dice el argot, raspamos la olla, porque había muchísimo que tocar en ese tema y que generó muchísimos comentarios entre semana, muchas conversaciones con diferentes acuaristas, donde es común enfrentar plagas en aquellos que hemos decidido tener un acuario de arrecife, y que por supuesto siempre están las preguntas clásicas: ¿cómo elimino tal plaga? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la controlo? ¿Cómo evito introducirla? Y empezamos y dimos un brochazo de lo que nosotros por lo menos consideramos como algunos consejos sanos para el control. Así es, todo el tema previo, Ricardo, fue lo que conversamos en el programa pasado con Paul, y en este pues vamos a puntualizar, ya eso sí, cuáles son esas plagas, cuáles son las enfermedades, que tenemos que entender que a veces las plagas son también causantes de que produzcan, que encontremos enfermedades. Por ejemplo, en algunas oportunidades la necrosis, la pérdida o la muerte de ese tejido celular en nuestros corales puede estar asociado a síntomas de estrés. Estrés que es muy importante, que es agresivo, etcétera, pero que puede ser resultado de la presencia de una plaga. Entonces, si no atendemos el problema de la plaga, también vamos a estar en la antesala de otro problema mayor, y se nos van a ir juntando los elementos como si fuera una bola de nieve. Y el día de hoy pues queremos entrarle a esos temas, Ricardo, agradables y desagradables. Agradables como reto, porque para el acuarista que ya tiene cierta experiencia, pues no hay estrés, lo sabe manejar y comprende que es parte del hobby, parte de la experiencia, y hay que asumir esas situaciones con buena cara. Desagradable porque a veces nos hacen retirarnos del pasatiempo. Y yo creo que tarde o temprano llegamos a enfrentar alguna situación de esas. Primero porque, don Hernán, hacíamos la reflexión. Si hiciéramos un cálculo a mano alzada, que llaman, del porcentaje de acuaristas que tienen una pecera de cuarentena de peces, ¿qué dirían ustedes, compañeros, a mano alzada? Dolorosamente, Ricardo, yo diría menos del 50% por lo que uno ve de problemas reiterados. La persona pegando con la misma piedra una y otra vez. Y lo siento optimista, don Hernán, pero bueno, vamos a ver qué dice Paul. Sí, no, definitivamente menos de 50. Yo calcularía un 10-15%, anecdóticamente. Sí, yo ando por la misma línea. Aproximadamente creo que podrían dar tal vez en un 15%. Pero si nosotros nos planteamos la pregunta de cuántos acuaristas tienen un sistema de cuarentena que claramente es muy diferente al sistema de cuarentena de peces por el tipo de medicamentos que utilizamos para recuperar un pez o para combatir algún parásito que viene en unos peces, no son compatibles con la vida de los corales. ¿Cuánto porcentaje de acuaristas tendrá realmente una pecera para cuarentena de corales? ¿O nos abrazamos más a la práctica de pasar los corales por un dip y esa es nuestra defensa? Yo creo que en el mejor de los casos, Ricardo, llegamos hasta el dip, y aún así creo que no llega tampoco el 50%. Yo siempre he dicho que
la fiebre, la ilusión por tener el organismo en el acuario principal siempre nos gana. Y entonces compramos cosas por impulsos y va directo al acuario principal porque queremos ver ese pez ahí, queremos ver ese coral ahí, y lamentablemente luego vienen los problemas. Sí, así es. Pero bueno, entonces retomemos el tema y entrémosle un poco más profundo. Don Hernán, hay plagas de plagas. Hay algunas más dañinas sí, que otras. Hay algunas que son más fáciles de controlar, inclusive que otras. Así es. Y a ver, tal vez quisiera yo puntualizar las que están más asociadas a los problemas con los corales. Porque podríamos hablar, por ejemplo, de, no sé, aptáceas, que no necesariamente son, sí son una plaga, pero no necesariamente son un problema importante para los corales, aunque pueden causarle algunas lesiones a sus tejidos por irritaciones, correcto. Pero es que hay unas plagas que viven exclusivamente de la existencia de los corales, ¿verdad? Y aquí tal vez entro por una muy frecuente que, como decías, tarde o temprano la llega a tener un acuarista, que son las pulgas. Y aquí podemos hablar de dos tipos de pulgas. Las pulgas rojas o los red bugs, como le llaman en Estados Unidos, o las pulgas negras o black bugs, que básicamente sí son unos crustáceos sumamente pequeños, ¿verdad? En el caso de las pulgas rojas estamos hablando de un organismo menor a medio milímetro, por lo que a veces es difícil percatarse de su existencia, más cuando se puede camuflar con algunos colores de los corales. Y después, porque también hay que haber sufrido por esa plaga para poder identificarlos en la mayoría de los casos. Son unos organismos amarillitos con un pequeño punto rojo, que es lo que les da el nombre de la plaga o del red bug. Es una cabecita roja, ese puntito que les estamos viendo, y que se va a alimentar de la baba o los productos de desechos que producen principalmente las acroporas. Es por tanto que en una acropora establecida, cuando le observamos esa pérdida de coloración y nos extrañamos porque no ha sucedido nada extraordinario en el acuario, o sea, me refiero, no se han cambiado el tipo de luz, los nutrientes se mantienen igualmente controlados, etcétera, tenemos que pensar en la posibilidad de alguna plaga que esté afectando esa colonia de acropora. Y aquí este tipo de organismos, las pulgas rojas, pues afectan esa coloración. Vemos a los pólipos de la acropora perder extensión, ya no salen o ya no tienen la extensión. Entonces, aquí yo recomiendo que dentro de esos instrumentos que debe tener el acuarista, hay que usar anteojos de relojero. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver ese tipo de señales, pues hay que ponérnoslos y comenzar a hacerle una inspección. Claro, a veces la tarea se complica, como vamos a ver más adelante, con otro tipo de plagas, porque hay plagas que solo las vemos en la noche, no salen durante el proceso de iluminación, entonces se nos complica la cosa. Pero aquí la primera reseña sobre un tipo de plaga que es común en las acroporas, y la importancia entonces de la cuarentena que hablamos en el programa pasado. Estas plagas, como decía, no son fáciles de distinguir. En la parte inferior de una rama de acropora, por así decirlo, se pueden esconder, lo cual dificulta no solo entonces que su tamaño no ayuda, sino que también buscan o están en áreas donde a veces es complicado encontrarlas. Una acropora que está infectada por este tipo de plaga, los red bugs, comenzamos a verle entonces esa decoloración, esa pérdida de extensión de los pólipos, y si dejamos que siga desarrollándose, estos individuos se van a ir multiplicando, y ahí es donde podemos encontrar la pérdida del coral
donde no es de extrañar que termine, por ejemplo, también en lo que señalaba antes, en una enfermedad, una necrosis por un exceso de estrés. Y ni quiere decir de que comience a brincarse a otras acroporas. Para aquellos que nos gustan las acroporas, es una plaga de cuidado. Por supuesto que el crecimiento del coral, de ese frac que traíamos con la plaga o ya esa colonia de coral, se va a ver sumamente afectada, no le vamos a ver crecimiento y podríamos terminar con la pérdida de la pieza. No está como muy claro porque estos bichos prefieren ciertas acroporas más que otros corales de pólipo corto, como podría ser una montipora, una posilopora o una seriatopora. Pero sí podríamos señalar que los pulgas rojas son más frecuentes ubicarlas en las acroporas. Por tanto, si hay una acropora con algún problema y no hemos tocado nada en el acuario, sería una de las opciones a revisar. Entonces, aquí pueden haber varios abordajes para el tratamiento, ¿verdad? Podríamos pensar en un abordaje con controladores biológicos que no solo nos van a servir para este caso de las pulgas rojas. Hay controladores biológicos para otros tipos de plaga, o eso sí, el organismo, el pez, el invertebrado que usemos como controlador biológico puede cambiar de plaga en plaga. Para este caso particular, podríamos echar mano de un pez pipa, o conocido también como cara de dragón. Pero de aquí lo importante que vos señalabas, Ricardo, de la cuarentena. Porque normalmente en el acuario principal, quienes tenemos acroporas, sabemos que los flujos, los movimientos de agua son muy fuertes. Y el pez pipa o pez cara de dragón es un pésimo nadador. Entonces no logramos nada adquiriendo un pez pipa o dragón para meterlo al acuario principal, porque también lo vamos a estar condenando a no sobrevivir, porque las corrientes no le van a permitir desplazarse para conseguir sus alimentos. Entonces lo ideal es tener ese acuario de cuarentena donde sí, el flujo de agua es muy diferente del acuario principal y el pez pipa ahí nos podría ayudar en ese control. Por supuesto que también tenemos la posibilidad ya de trabajar no con métodos biológicos, ¿verdad?, sino también con algún producto. Y aquí, por ejemplo, se ha estilado los famosos baños, de los cuales hablamos diferentes tipos de baños en el programa pasado. Una opción aquí es el uso del yodo, donde preparamos la solución conforme explicamos en el programa pasado. Y aquí el periodo de baño ronda alrededor de los 15 minutos para el coral afectado. Esta es una solución, por ejemplo, que yo usaba, Ricardo. Yo, gracias a Dios, tengo rato de no tener ningún problema, pero me acuerdo en mis inicios como acuaristas, no había la diversidad de opciones de baños que existen hoy día. Entonces, el baño a través del uso del Lugol era uno de mis procedimientos para tratar de resolver este tipo de problemas. Pero también hoy día con esas opciones podríamos pensar en el Reef Dip de Sichem, que es otra opción que podría valer para este tipo de problemas. Y también hay un método que fue desarrollado por un señor que se llama Dustin Darton de la Granja de Ora, que lo que él propone es tratar el acuario o el acuario de cuarentena con un compuesto, y aquí me perdonan porque no soy siempre como muy hábil para pronunciar estos nombres raros, que se llama nilbemicin oxime, que es un producto químico donde el ingrediente activo es del Interceptor, y de ahí es donde surgió el tema de usar las pastillas desparasitadoras para perros para el combate de las pulgas rojas. Entonces, lo que hace este ingrediente activo,
que señalé es un antiparasitario, que lastimosamente aquí en Costa Rica es difícil de conseguir y en otros países solo se puede conseguir con receta veterinaria, entonces no es tampoco de fácil acceso como ir ahí a la tienda del barrio, ¿verdad? Y pedir que nos vendan una pastilla. Se ha descubierto que este medicamento, Ricardo, ataca principalmente los crustáceos de este tipo y es un tratamiento, por supuesto, que es invasivo y de cierta forma diría yo que arriesgado porque no podemos cuantificar los efectos colaterales. Es un tratamiento que afecta a crustáceos. Uh-huh. Y obviamente dentro de nuestro acuario tenemos una amplia variedad de crustáceos. ¿Cuál es el inventario final de lo que logra sobrevivir después del tratamiento? Pues difícilmente lo podemos cuantificar, no hay estudios que hagan una cuantificación, entonces sin duda alguna después de un tratamiento de este tipo el acuarista debería de preocuparse por volver a levantar esa diversidad de organismos de tipo crustáceo, porque hemos gastado un tiempo fortaleciéndolos, metiéndolo muchos organismos copepodos o similares que podrían haberse visto seriamente disminuidos. Aquí podría pensarse también el caso de los anfípodos, los cangrejos, las gambas, que también podrían estar siendo afectadas con este tratamiento. Básicamente este tratamiento lo que hace es que los crustáceos que están en el acuario se afecten, por tanto, en la medida de lo posible tenemos que retirarlos en lo que podamos. Yo sé que retirar estos no es fácil, pero bueno, es la única opción, salvo que no se quiera utilizar este tipo de tratamiento. Sí, así es, don Hernán. Una de las plagas difíciles de controlar. Otra de las plagas que son muy comunes en los acuaristas y que particularmente tienen un efecto muy nocivo entre los corales suaves, zoantios, hongos y este tipo de corales, así como también lo que llamamos LPS, como los Duncan, los Hammer, los Torch, etcétera, son las conocidas planarias o gusanos planos. Estos gusanos generalmente o estas planarias digamos que tienen mucha efectividad en su reproducción en acuarios con mucho nutriente o poca circulación. Llegan generalmente a tener un color marrón, cafecito, y generalmente pueden llegar a un tamaño de milímetros hasta medio centímetro aproximadamente. Estas planarias pues se alimentan mucho de lo que es los pólipos de los corales y tienden a causar un efecto de irritación porque no es uno solo que se sube a un coral, sino usted ve decenas de este tipo de gusanos atacando los corales y se aprovechan especialmente si no hay mucha circulación, como lo que decía anteriormente, para fijarse a los corales. Estos gusanos se pueden eliminar a través de diferentes métodos. Uno que inclusive es muy efectivo para evitar que entren al acuario es un baño en agua dulce, ¿verdad? Sin cloro, de unos 10 a 15 segundos, porque son particularmente muy sensibles a los cambios de salinidad, no los toleran. Entonces es una forma muy conocida de eliminarlos. Por supuesto que muchos de los productos como los que hablamos la semana pasada son muy efectivos para eliminar las planarias, pero también hay controladores biológicos o peces que los atacan. Hay particularmente algunos tipos de lábridos o peces wrasse que los controlan. Uno de ellos muy conocido es el Six Line, que tiene pues mucho atino para perseguirlos. El Melanurus y el Yellow Coris también desarrollan su habilidad para cazar este tipo de plagas. Y también algunos peces que no son wrasses, pero que tienden a ser muy ornamentales, como lo son por ejemplo el pez mandarín, que puede llegarse a alimentar de este tipo de parásitos, y es muy conocido que tienen pues algunas limitaciones de dietas en el acuario porque come muy vivo. Esta planarias, Ricardo, que hay varios tipos que vamos a pincelar, pero principalmente estas que estás diciendo, conocidas también como los flatworms,
se supone, porque todavía no tengo certeza, porque no he encontrado que haya un acuerdo en la comunidad científica, que se alimentan de la zooxantel. Entonces, obviamente están causándole un daño al coral. Recordemos que esa zooxantel, a través de los desechos de esta, se generan una buena parte de la alimentación del coral, pero también cuando se hacen esa gran cantidad de plagas, bloquean la iluminación del acuario hacia la zooxantel, y entonces también se perjudica la fotosíntesis, y además se están alimentando de estas. A nivel comercial, creo que también podríamos citar, fuera de los controladores biológicos, productos químicos como el Flatworm Exit, que podría ser utilizado. Lo que sí hay que tener muy claro es que en la medida de lo posible tenemos que remover manualmente todas aquellas que podamos, porque durante el proceso de erradicación, ya con algún producto químico, pues pueden liberar toxinas al acuario y eso generar problemas. Entonces, ojalá un cambiecito de agua. Cambiecito de agua después de que ha pasado el proceso, y por supuesto carbón activo nuevecito, recién hecho el cambio de agua, para estar más tranquilos. Así es, don Hernán. Bueno, nos gana el tiempo, vamos a separarnos por unos minutos, pero ya casi continuamos con más acá en Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina por Radio Monumental, conversando sobre el tema de las plagas y las enfermedades en los corales. Ricardo, yo pensé que nos iba a dar tiempo hoy de ver los problemas más frecuentes y comunes, pero la historia nos dice otra cosa. La primera parte del programa nos dijo solo tuvieron chance para ver una de las plagas. Vamos a ver cómo le podemos tomar a esta segunda parte un poquito más de tiempo para tratar de conversar algunas otras opciones problemáticas que se dan. Así que, Paul, ¿con qué has sufrido vos? ¿Cómo lo has enfrentado? Bueno, como a todos, ¿verdad? Nos hemos pasado por las plagas. A mí particularmente me dio muy duro el nudibranquio que come montiporas, el Montipora eating nudibranch, ¿verdad? Fue terrible. Y aquí es la parte, digamos, una parte muy importante, ¿verdad? Recordemos qué es lo que es una plaga. Una plaga son organismos no deseados en el acuario, y no necesariamente porque no son deseados en nuestro acuario, van a ser no deseados en otros acuarios. Nudibranquios hay muchos, hay acuarios dedicados a nudibranquios. Correcto. Pero en particular esta especie, ¿verdad?, del género Festila, que fue nombrado, o sea, recibió su nombre científico hasta el año pasado, en 2021, hace una plaga para muchos acuaristas, el Montipora eating nudibranch. Es un invertebrado de 1 a 3 milímetros blanco, que muy activo en las noches por lo general, y nosotros nos damos cuenta en el acuario cuando venimos en la mañana a ver el acuario y nos damos cuenta que la Montipora está blanqueada en una sección. Usualmente ya sea en las puntas de los deditos o en las partes de las extremidades, ¿verdad?, y los bordes de los que son más encrustantes o forma del plato. Estos nudibranquios pues son muy resistentes a los dips, ¿verdad?, porque tienen huevos que se crean debajo de los corales, que no, es muy difícil atacar con dips o un solo dip. De ahí la importancia de tener una cuarentena, ¿verdad?, de los coral en cuarentena, y poder hacer dips a menudo, ya cada semana, cada varios días o cada semana, antes de que el coral entre en nuestro acuario. Pero si ya, como nos pasa a todos, ¿verdad?, por fiebres, el coral está en nuestro acuario principal y vemos que están los nudibranquios en el acuario, en realidad el control biológico es el control más simple. Como mencionó Ricardo hace varios minutos, ¿verdad?, antes de la pausa comercial, para los flatworms podemos tener labrios o wrasses en el acuario. Esos peces van a ser muy, muy efectivos también con los nudibranquios. Entonces, cosas como el yellow coris, el six-and wrasse, el melanurus, todos agarran a estos nudibranquios y se los desaparecen. Y efectivamente así fue como yo controlé los míos. Yo pasé meses tratando de lidiar con ellos de manera manual, quedándome hasta altas horas de la noche tratando de inspeccionar los corales uno por uno, por eso se agarraba, y no hubo manera. Entonces la mejor manera fue conseguir varios amigos de esos lábridos. Mientras hacemos la cuarentena, pues tuve que seguir con la inspección visual, y a las semanas de haber metido los lábridos al acuario, dejé de ver problemas. Ya mis montiporas
tenían signos de daño, y efectivamente a las 2-3 meses pues ya fue un problema que no volví a ver nunca más en mi pecera. Entonces ese fue totalmente validando un control biológico de otro problema biológico. Paul, para mí esta ha sido una de las plagas que más dolor de cabeza me dio. De verdad que me costó controlarla. Yo tengo que decir que cuando sufrí por esta plaga, por lo menos duré como 6 meses controlándola. Obviamente no habían opciones como las que existen hoy día, y me llevó a probar todo tipo de experimentos. Mira, desde radicales, como porque bueno, hay que decir que este tipo de nudibranquio es específico para el tipo de montiporas, ya sean de plato o podrían ser tipo, no sé, digitatas. Entonces tiene la habilidad, como dijo Paul, de esconderse durante el día por debajo del coral en pequeñas grietas. Normalmente sus huevecillos los va a poner por debajo, retirados un par de centímetros del borde. Entonces a simple vista es imposible encontrarlos porque están escondidos, y sus huevos también. Para el ojo no entrenado, que fue lo que me pasó en aquel momento, uno inicialmente piensa que es que se está perdiendo el tejido de la acropora. Empieza desde la parte externa hacia la parte interna, y a veces uno podría pensar que es algún tipo de necrosis que le está dando al coral. Obviamente no se trata de eso, pero al ojo no entrenado podría confundirlo y llevarlo a ese tipo de conclusión, y tiene la consecuencia de que este bendito plagas se reproduce sumamente rápido. Entonces me costó mucho controlarlo, me llevó a fragmentar montiporas capricornis bastante grandes. Llegué al punto de decir, prefiero perder platos grandes que seguir con esto, porque se pasa muy rápidamente de un lugar a otro. Los que podía sacar para darles tratamiento, lo que opté fue por coger epoxi y pegarle en cuanta grieta y en cuanta ranura observada para hacerles, digamos, una tumba. El aplicarles algún producto no me funcionó en aquel momento. Provocaba normalmente un escurecimiento del coral, y al final terminaba perdiendo la pieza por tanto estrés. No obstante, hoy día he visto que algunos acuaristas han resuelto el problema fuera del control biológico que ustedes apuntaban, utilizando el Flatworm Exit, pero no en la dosis que el producto recomienda para la planaria regular, sino 4 veces concentrada la dosis. Por supuesto, no estoy diciendo que nadie lo haga. Quien lo haga será por su propio riesgo, porque yo no es una prueba que haya hecho, más sí lo que uno ve un poquito en la literatura de acuaristas serios que han tenido el problema y lo han resuelto de esa manera. Sí, es correcto, ¿verdad? E incluso, digamos, además del Flatworm Exit, ¿verdad? También se puede hacer tips con otros químicos como yodo. Había un desparasitante que se usa mucho, levimazole, o incluso permanganato de potasio. Todos esos se pueden usar, y lo importante aquí es recordar que en caso de los nudibranquios esos dips lo que hacen es que aturdecen al nudibranquio. O sea, no es solamente meter el coral en el dip y sacarlo y nada más, sino trata de meterlo en el dip, y después de varios minutos de estar ahí, los nudibranquios quedan aturdidos, y ya queda mucho más fácil removerlos manualmente. Entonces podemos usar una pipeta o una bomba de agua manualmente, y vamos bañando, como que dice, el coral, para tratar de quitarle estas plagas de encima. Pero ese paso es muy importante, porque a veces muchos acuaristas hacen el dip e inmediatamente agarran el coral y lo meten de nuevo al acuario, y les faltó la parte donde, señores, hay que quitarle la plaga físicamente del coral. Entonces esa es una parte muy importante de los tratamientos químicos, y que no vamos a resolver el problema de los huevos, ¿verdad, Paul? No resolvemos el problema de los huevos. Hay que seguirlo haciendo regularmente, ¿verdad? Hasta que todos los huevos ya crecieron, quitar los adultos o los juveniles adultos, y no permitirles poner nuevos huevos.
Así es. Entonces, Y hacer las inspecciones nocturnas, Paul, darle por lo menos un par de horas a que las luces se hayan apagado, coger una buena linterna con buena iluminación y ir a revisar todas las montiporas para ver si hay actividad de estos plagas indeseables. Sí, fueron muchas noches muchas horas de noches perdidas, pero bueno, todo en nombre de mantener los corales vivos. Correcto. ¿Y qué les parece, ya hablando de este tipo de organismos, si hablamos de otro que es otro verdadero dolor de cabeza, también asociado a las acroporas, que es el flatworm que come acroporas? Este suma parte del problema porque el bendito flatworm va a coger el color de la misma acropora al alimentarse de los tejidos, como lo hace el de las montiporas, que lo que hacemos es ver la estructura blanca de carbonato de calcio porque se ha comido el tejido, solo que el de la montipora, la planaria de la montipora, no cambia de color, se mantiene blanca. Pero en el caso de estas que comen acroporas, estos flatworms, sí toman el color de la acropora. Entonces, encontrarlo también se hace sumamente complicado. Pero yo diría que hay dos formas básicas de determinar si una acropora está siendo afectada. Ya había señalado yo por el caso de las pulgas rojas, de la pérdida de coloración, la pobre extensión de los pólipos, etcétera. Entonces, en este caso, si tenemos alguna duda, aquí lo ideal para cuando se pueda sacar la acropora, porque lamentablemente las grandes colonias no las podemos sacar, es dejarla secar unos momentos. Aquí esta planaria va a segregar la misma baba del coral, pero va a producir un cambio en el brillo que es la que la va a delatar. Entonces esa sería una opción. Luego, porque este también es un organismo nocturno. De día tendríamos que buscarlo debajo de las ramas de la acropora, sobre todo por el lado donde están las uniones, que es por donde más le da por esconderse. Y en la noche pues va a ser más activo y tenemos más chance de poder encontrarlo. Aquí pues el tratamiento con DIPS, los acuaristas han probado, yo creo que cualquier cantidad, algunos funcionan, otros no funcionan, algunos comienzan a funcionar, pero estás en contra del tiempo, contra el coral que comienza a tomar estrés, se comienza a poner oscuro y puede terminar en necrosis. Entonces puede ser que tengas un tratamiento que muy lentamente está funcionando, pero estás contra el tiempo, contra la vida del coral. Aquí podemos hablar también del mismo uso del Lugol que mencionaba Paul, del coral RX, del coral Protect, el mismo levamisol que citaba Paul. En fin, aquí lo que tenemos que hacer es sumergir la acropora durante varios minutos, porque va a depender de lo que el fabricante de cada producto recomiende. Y tenemos que agitar o utilizar una bomba con fuerza para que veamos el desprendimiento, los cuales van a caer al fondo y ya podríamos determinar que los estamos limpiando o que tenemos el problema. Este problema realmente no es de poca monta porque es verdaderamente un dolor de cabeza, no solo aquí en Costa Rica, Ricardo. En Alemania han sufrido montones, en Estados Unidos han sufrido montones, y esto por supuesto que ha llevado a buscar algún tratamiento que pueda ser eficiente. Hace poco leí en la revista Coral, que creo que fue la edición de noviembre-diciembre del 2020, un acuarista de gran respeto para mí, como es el doctor Daniel Canop, propuso el uso del lantano de Tropic Marine para controlar este tipo de acropora que come de flatworm que come las acroporas, y también decía que era válido para utilizar en el control de otro tipo de flatworms.
y eso sí, que fueran del género de Guamioa y, perdón, aquí voy a pronunciar esta palabra, Convolvulobade, que habría que aplicarlas en esa dosis de lantano de Tropic Marine bajo una dosis de 1 ml por cada 100 litros de agua. Para efectos de la publicación que hace el doctor, fue sumamente eficiente y logró erradicar este tipo de plaga en el acuario. Entonces por acá lo dejamos también por si alguien pues quiere profundizar en detalle. La técnica se puede buscar en esa revista de noviembre-diciembre del 2020 de la revista Coral. Ricardo, también creo que podemos mencionar rápidamente ya en esta variedad de planarias, nudibranquios, otro que debe ser de interés para el acuarista, que son aquellos que se alimentan de los corales blandos. Por ejemplo, los más comunes ver o que los acuaristas citan es los que se alimentan de los zoantios, que también se pueden camuflar con el color del zoantius. La mayoría de estos nudibranquios que se alimentan de los corales blandos pueden alcanzar incluso hasta 2 centímetros, así que visiblemente ya nos permiten reconocerlos, a diferencia de los casos anteriores, salvo el que hablaba de las planarias, que también por su color marroncillo pues es más fácil ubicar. Estos por su tamaño los podemos encontrar muy fácilmente y suelen imitar, como decía, el color del coral blando al cual están depredando. En este caso ahí sí podría dificultarse un poquito la identificación, pero el tamaño es lo que los va a delatar. Básicamente lo que van a hacer es consumir lentamente estos corales, donde podríamos comenzar a verle manchas. Estas manchas son otro indicativo que nos podría ayudar a encontrar que tenemos un problema, porque la parte del coral blando va a verse con una mancha decolorada o blancuzca. Entonces por ahí nos permitiría trabajar tal vez con alguno de los productos que ya hemos citados, como es el caso de los caracoles pirámides, que son pequeñitos, color blanco, y que básicamente van a depredar nuestras almejas y lastimosamente o las preciosuras que nos regalan las tridagnas. Básicamente lo que hacen es consumir la zoosantela que vive en el manto de estas almejas. Los caracoles pirámides, como decía, son bien pequeñitos, color blancuzco, tienen una concha delgada que se estrecha hacia la punta, precisamente lo que les hace el nombre de pirámide. Unos pocos de estos caracoles, digamos, no suelen suponer una amenaza inmediata para una tridagna, pero el problema es que se reproducen bastante. Entonces, si no los erradicamos al principio, pueden salirse de control y ahí sí nos vamos a meter en un problema, causándole ese daño importante a la tridagna. Y lamentablemente pues perdemos la tridagna muchas veces por el daño que hace el caracol, pero también, sobre todo, y es lo más normal, por el estrés en que vive el organismo. La evidencia de una almeja que tenemos infectada es porque le vamos a comenzar a observar una pobre extensión. Entonces la almeja no solo va a estar siendo afectada en su zoosantela de simbionte, sino que también deja de salir y por tanto ese manto de la tridagna se expone menos a la iluminación, lo cual significa que hay menos zoosantela entregándole desechos que son productos alimenticios para la tridagna. Creo que esta pirámide, quienes tengan este tipo de almeja, es el cuidado que deben de tenerla. Y Paul, no sé si por ahí tenés alguna otra opción que queramos aprovechar. Sí, no, incluso quería mencionar uno, ¿verdad? También un caracol, que es el caracol limpet, en particular el keyhole limpet. Y aquí es donde regresamos a la parte donde las cosas son plagas si uno no las quiere, pero a veces pueden ser positivas para el acuario en las condiciones correctas. En el caso de este caracol, ¿verdad? Es un caracol ovalado,
de a veces como 1 centímetro de tamaño, ¿verdad? En los casos más grandes, y son muy buenos para comer algas. O sea, se comen la gran cantidad de algas filamentosas, cianobacterias, pero el problema es también van a ir a consumirse, se comen los SPS. Los pobres corales van a sufrir con ellos. Entonces, si queremos tener un acuario de arrecife con SPS, es mejor alejarse de estos caracoles. Por otro lado, si tenemos un acuario solamente de peces, pues no es problema, nos ayudan con el control de algas. Para controlar estos caracoles, ¿verdad? Pues siempre está la manera manual, sacarlo manualmente o utilizar controles biológicos. Cualquier RACE, pues para manjar con estos caracoles. Y yo siento que, bueno, ya con este caracol y con la pirámide que mencionó don Hernán, pues regresamos un círculo. Las cosas son plagas si son no deseadas. Paul, y lo interesante de este caracol que estás mencionando, que también es conocido como lapa, es que puede tener una coloración muy muy bonita, este caracol. Entonces, sí, inicialmente podemos engañarnos de que por estar tan bonito, qué lástima sacarlo del acuario, y correctamente también señalas de que puede jugar a favor nuestro, ayudándonos con diatomea, con cianobacteria, no sé, con alga filamentosa, etcétera. Pero cuando se nos salen de control y comienzan a afectar nuestros SPS, ahí es donde el acuarista tiene que tomar una decisión. Si antes de que se hagan problemas los erradica. Personalmente, si fuera mi acuario, los erradico. Y esto tal vez me lleva muy rápidamente, Ricardo y Paul, a señalar otro tema, por ejemplo, los gusanos de fuego. Los gusanos de fuego, que se consideran plaga, lo son en la medida en que los dejemos estar en exceso en el acuario, porque realmente ellos son carroñeros, van a estar consumiendo los desechos, pero para que un acuario tenga un exceso de gusanos de fuego es porque el acuarista no está haciendo bien su trabajo, porque hay un problema donde no estamos exportando toda esa alimentación que se está quedando en el fondo del acuario y que le está sirviendo de alimento a este tipo de organismos. Y de estos gusanos de fuego, realmente para mí el único que sí es de cuidado es el gusano de fuego del Caribe, que sí se distingue bastante del gusano de fuego tradicional. Lastimosamente por estar en radio cuesta transmitir la figura y el tiempo ya se nos vino encima, Ricardo. Sí, así es, don Hernán, y creo que le hemos dado un brochazo a los parásitos comunes en los corales y un poquito de, tal vez algunos tips de cómo tratar muchos de estos parásitos. Creo que se nos queda un tema pendiente, don Hernán, para un futuro programa, acerca de elementos que pueden afectar los corales, y hablamos más ya a nivel de bacterias, inclusive, que algunas pueden afectar los corales, pero eso quedará para un programa extra. Sin embargo, esperamos que este contenido sirva como una guía práctica para que la gente, pues por lo menos que le gusta estar en este hobby, sepa que hay que tener nuestros métodos de control, hay que tener nuestros métodos también de cuarentena para evitar, ojalá tengamos la práctica de comprar corales de acuaristas de confianza, donde hemos visto ese acuario que tal vez no sufre ningún tipo de parásito, o por lo menos están controlados. Sin embargo, a pesar de eso, no debemos de delegar la responsabilidad que conlleva los controles, las cuarentenas y demás a algún amigo acuarista. Así que, don Hernán, nos ganó el tiempo. Lastimosamente, Ricardo, estos temas siempre son tan apasionantes que cuesta medir el desarrollo de cada tema y a veces uno dice, bueno, es que puedo hacerlo más corto, sí, pero podríamos también crear confusión en los acuaristas por no dar la información completa. Espero que el programa también haya sido del agrado de todos ustedes y nos encontramos el próximo sábado con un programa más de Acuariofilia Marina. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.